La lluvia golpeaba las ventanas del restaurante, la esperanza con una insistencia casi hipnótica. Era viernes por la noche en Guadalajara y el lugar estaba lleno de vida. Camareros moviéndose entre mesas, el aroma de chilaquiles y carnitas flotando en el aire, risas de grupos de amigos celebrando el fin de semana. Yo estaba en una de las mesas del rincón, con mi uniforme de mesera aún puesto, tomando un descanso entre turnos. Mi nombre es Sofía, tengo 23 años y trabajo aquí desde hace 2 años, desde que dejé mis estudios para ayudar a mi madre con los gastos de la casa. Esa noche había sido particularmente difícil. Un cliente borracho no paraba de hacer comentarios inapropiados, de intentar tocarme mientras servía las órdenes. Lo había dejado ir con educación las primeras veces, pero su comportamiento se estaba volviendo cada vez más agresivo. Ahora, mientras descansaba, ese mismo hombre se acercó a mi mesa con una copa de tequila en la mano y una sonrisa de depredador. «Hermosa, ¿por qué no vienes conmigo?», murmuró, sentándose sin permiso en la silla frente a mí. Su aliento apestaba a alcohol, y sus ojos tenían esa mirada vidriosa de quien ha perdido el control. Si estás viendo esto desde México, desde Guadalajara o cualquier otra parte de nuestro país, no olvides suscribirte al canal y déjame en los comentarios de dónde nos ves. Tu apoyo significa todo para nosotros. Continuemos con la historia. Antes de que pudiera levantarme o decir algo, una mano se posó firme en el hombro del hombre. Una voz profunda, tranquila, pero cargada de autoridad, resonó en la mesa. «Creo que la joven te pidió que te fueras». El borracho se giró, y cuando vio a quien le hablaba, la sangre pareció abandonar su rostro. El hombre que estaba de pie frente a nosotros era de mediana edad, con un traje oscuro impecable, cabellos plateados peinados hacia atrás y unos ojos grises que parecían capaces de leer el alma de cualquiera. No era su físico lo que me aterró en ese momento, sino la manera en que todos en el restaurante parecieron quedarse inmóviles. Los camareros bajaron la vista. Las mesas vecinas guardaron silencio. Era como si una sombra invisible hubiera entrado al lugar. El borracho se levantó tambaleándose, balbuceando disculpas incoherentes, y prácticamente corrió hacia la salida. El hombre entonces se giró hacia mí, y su expresión cambió completamente. Una sonrisa leve apareció en sus labios. «¿Estás bien?», preguntó, y su voz ahora sonaba casi amable. Asentí con la cabeza, sin saber qué decir. «No debería permitirse que nadie te trate así, especialmente aquí». Se sentó en la silla que acababa de abandonar el borracho. Su presencia era abrumadora, como si todo el espacio a su alrededor se comprimiera. «Mi nombre es Héctor Valenzuela». Extendió su mano hacia mí y casi por instinto la estreché. Su agarre era firme, su piel cálida. «Yo soy Sofía», respondí, mi voz más baja de lo normal. «Trabajo aquí». «Lo sé», dijo, sin soltar mi mano. «Llevo viniendo a este restaurante 3 años, siempre a la misma hora los viernes. Siempre pido lo mismo, carnitas y nopales. Siempre tú me atiendes. Eres profesional, amable y tienes una sonrisa genuina incluso cuando los clientes son difíciles». Finalmente soltó mi mano, y yo sentí que podía respirar de nuevo. No me gusta que molesten a las personas que respeto. Pasaron los minutos. Héctor pidió un café y un postre y conversamos sobre cosas simples. El clima, cómo había sido mi semana, si me gustaba trabajar en el restaurante. Su comportamiento era impecable, sus modales refinados. Habría sido fácil olvidar lo que había pasado minutos antes, olvidar esa tensión que se apoderó del lugar cuando se acercó. Pero no pude. Algo en mí sabía que había más en este hombre que lo que veía en la superficie. Cuando Héctor se levantó para marcharse, dejó el dinero en la mesa y una de sus tarjetas. «Si alguna vez tienes problemas como el de hoy, llámame»,
aunque sea tarde. La tarjeta solo tenía un número telefónico grabado en letras discretas, nada más, sin nombre de empresa, sin título, solo un número. Esa noche, en el autobús hacia mi casa en la avenida López Mateos, no pude dejar de pensar en Héctor. ¿Quién era? ¿Por qué tenía tanto poder? ¿Por qué todos en el restaurante lo conocían, pero nadie hablaba de él? Mi amiga Catalina, quien también trabaja como mesera en la ciudad, había estado trabajando en La Esperanza conmigo. Cuando le mostré la tarjeta, su expresión cambió de inmediato. ¿De dónde la sacaste?, preguntó asustada. Ese hombre, el que me defendió hoy, expliqué, se la dejó cuando se fue. Catalina bajó la voz, aunque estábamos solas en el autobús. Sofía, ese es Héctor Valenzuela. Bueno, todo el mundo sabe quién es, pero nadie habla de eso en la calle. Se dice que controla la mitad de los negocios de Guadalajara, no negocios legales, ¿entiende? Mi corazón se aceleró. ¿Quieres decir que es mafioso?, confirmó Catalina sin rodeos. Dicen que es peligroso, que ha hecho cosas terribles, pero que también es de los que respeta ciertos códigos. No toca a inocentes, no roba a los pobres, pero si te metes con él... Hizo un gesto que dejaba las cosas claras. ¿Por qué te dio su número? Me defendió de un borracho, respondí, sintiéndome de repente muy ingenua. Eso fue todo, pero no fue todo. Los días siguientes no pude dejar de pensar en ello. Pasé la semana en una especie de trance, yendo al trabajo, sirviendo a los clientes, contando las horas. El viernes llegó de nuevo, y Héctor se presentó a su hora habitual. Esta vez, cuando me acerqué a tomar su orden, me miró con una intensidad que no había visto antes. ¿Dormiste bien?, preguntó. ¿Cómo? No terminé la pregunta. Te ves preocupada. Desde el viernes pasado. Se reclinó en su silla. ¿Te dijo alguien quién soy? No tenía sentido mentir. Sí, admití. Héctor asintió, como si eso fuera exactamente lo que esperaba. ¿Y ahora tienes miedo de mí? No era una pregunta. Eso es comprensible. Pero quiero que entiendas algo, Sofía. Yo no era como tú cuando tenía tu edad. No tuve opciones. Las circunstancias, la pobreza, las personas que me rodeaban, todo me empujó hacia un camino oscuro. Ahora, 30 años después, sé que no puedo cambiar mi pasado, pero puedo decidir qué tipo de hombre seré en el presente. Hizo una pausa. Defenderte de ese borracho no fue un gesto de criminalidad. Fue un gesto de humanidad. Eso es lo que aún me queda. Sus palabras me tocaron de una manera que no esperaba. Ese viernes, y el siguiente, Héctor siguió viniendo. Seguimos hablando, y lentamente, sin que me diera cuenta, dejé de verlo como un mafioso y comencé a verlo como una persona. Alguien complejo, atrapado entre su pasado y su deseo de ser mejor, incluso si eso era imposible en su mundo. Lo que no sabía era que conocer a Héctor Valenzuela cambiaría mi vida para siempre, de maneras que no podía haber imaginado. La vida de una mesera en Guadalajara no es fácil. Los turnos son largos, el sueldo es bajo, y las noches a menudo terminan con los pies doloridos y la espalda resentida. Pero desde que Héctor había entrado en mi rutina los viernes, todo parecía diferente. No es que mi trabajo hubiera cambiado, sino la manera en que yo lo veía. Cuando servía a otros clientes, pensaba en sus palabras. Cuando llegaba a casa, exhausta, recordaba su sonrisa discreta. Mi madre notó el cambio. ¿Hay alguien?, preguntó una noche mientras cenábamos en nuestro pequeño departamento en la zona de Chapultepec. Mi madre, Rosa, tiene 52 años. Y trabajó como enfermera hasta que una lesión en la espalda la obligó a retirarse. Ahora vive con lo que yo gano y ocasionalmente con las ganancias de hacer comidas caseras para vender a los vecinos. No, mamá, respondí, pero sentía que mis mejillas se ruborizaban. ¿Por qué dices eso?
porque llevas 2 semanas sonriendo sin razón aparente y miras tu teléfono cada 5 minutos como si esperaras que alguien te escribiera. Rosa me miró con esos ojos penetrantes que parecen ver a través de las personas. Conozco esa mirada. Es la mirada de alguien que está enamorado. No es así, protesté, pero mis palabras sonaban huecas incluso para mí. Enamorada. De un hombre que probablemente había hecho cosas terribles. De alguien que vivía en un mundo completamente diferente al mío. Era absurdo, y sin embargo, el viernes siguiente, cuando Héctor entró al restaurante, me dio algo diferente. No fue su tarjeta con solo un número, sino una invitación escrita en papel grueso y elegante. La fiesta de cumpleaños de su hijo Marco sería el próximo sábado en una casa en las afueras de la ciudad. Me invitaba personalmente. Mostré la invitación a Catalina durante nuestro descanso y su reacción fue de pura incredulidad. «¿Estás loca?», susurró, mirando alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchaba. ¿Sabes lo que significa ir a una fiesta de la familia de Héctor Valenzuela? Las preguntas que la gente hará, los peligros. ¿Qué peligros?, pregunté, aunque en el fondo sabía que ella tenía razón en estar preocupada. Sofía, la gente que se acerca a hombres como Héctor desaparece o terminan envueltas en cosas peores. No es como en las películas, esto es real y es peligroso. Catalina tomó mi mano. «Te quiero y no quiero verte lastimada». Esa noche no dormí bien. Pasé las horas dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que Catalina había dicho, pero también pensando en Héctor, en la manera en que me había defendido, en las conversaciones que habíamos compartido, en cómo, a pesar de todo lo que era, había algo genuino en él. A la mañana siguiente, llamé al número de la tarjeta. «Esperaba tu llamada», dijo Héctor, como si hubiera estado esperando exactamente en ese momento. «¿Cómo sabías que llamaría?», pregunté. «Porque te conozco, Sofía, mejor de lo que crees». Hubo una pausa. «¿Irás a la fiesta?». «Tengo miedo», admití, siendo honesta por primera vez con él. «Lo sé», respondió, «pero quiero que conozcas a mi familia. Quiero que veas que no soy solo lo que la gente dice que soy». El sábado por la noche, un automóvil negro con cristales polarizados llegó a mi casa. Un conductor impecablemente vestido me recogió. Mi madre me observó subir al vehículo con una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad. «Sofía, ¿dónde vas?», preguntó desde la puerta. «A una fiesta», respondí sin dar más detalles. «No regresaré muy tarde». La casa estaba ubicada en una zona exclusiva de Guadalajara, lejos de las avenidas principales, protegida por muros altos y guardias discretos. Cuando el automóvil se detuvo en la entrada, vi a docenas de personas moviéndose en el jardín. Había música en vivo, meseros con charolas de bebidas y comida, decoraciones elegantes. Era el tipo de fiesta que solo había visto en películas o revistas. Héctor estaba esperándome en la entrada. Se veía diferente esa noche, fuera de su traje de los viernes. Llevaba un blazer azul marino y una sonrisa que parecía genuina. «Viniste», dijo extendiendo su mano. «Te ves hermosa». Tomé su mano y permitió que me guiara hacia el interior de la fiesta. Los ojos de varias personas se posaron en nosotros y vi cómo algunos susurraban. Era claro que no muchas mujeres como yo eran invitadas a estos lugares. «Este es Marco», dijo Héctor, presentándome a un joven de 18 años que tenía los mismos ojos grises de su padre. «Mi hijo. Marco, esta es Sofía, una amiga especial». Marco me sonrió calurosamente y me ofreció una bebida. A lo largo de la noche conocí a otros miembros de la familia. La madre de Marco, Elena, una mujer elegante y triste cuyo matrimonio con Héctor había terminado años atrás. Hermanos y primos de Héctor que parecían compartir el mismo aura de poder.
y varias personas cuyas conexiones con la organización eran claras, pero nunca explícitas. Lo que más me sorprendió fue la humanidad que encontré en esa fiesta. No había la violencia o el caos que había imaginado. Solo gente que reía, comía, disfrutaba de la música, padres que amaban a sus hijos, hermanos que se preocupaban mutuamente. Era como cualquier otra reunión familiar, solo que más lujosa, y con una capa oscura subyacente que nunca desaparecía completamente. Cerca de la medianoche, Héctor me llevó a una terraza apartada, lejos del ruido de la fiesta. El aire era fresco y podía ver las luces de Guadalajara extendiéndose en la distancia. «Gracias por venir», dijo, mirando hacia la ciudad. «No es fácil para alguien como tú entrar en mi mundo». «¿Por qué lo hiciste?», pregunté. «¿Por qué me invitaste? Apenas me conoces». Héctor se giró para mirarme. «Porque en 30 años en este negocio he conocido a cientos de personas. Personas que me adulan por dinero. Personas que me temen. Personas que quieren algo de mí. Pero tú». Hizo una pausa. «Tú eres diferente. Cuando me defendiste en el restaurante, no lo hiciste esperando algo a cambio. Tu gratitud fue genuina, pero no ciega. Sabías quién soy, y aún así decidiste darme una oportunidad. Eso es raro». «Tal vez soy tonta», y me murmuré. «No», respondió Héctor, «eres valiente y honesta, y eso me atrae». Se acercó y tomó mi mano. «Quiero que sepas algo, Sofía. Este mundo en el que vivo, el poder que tengo, la riqueza, ninguno de eso me trae felicidad real. Pero cuando estoy contigo, en el restaurante, tomando café mientras tú trabajas, conversando sobre cosas simples, en esos momentos me siento vivo de una manera que no he sentido en años». Mi corazón latía aceleradamente. No debería estar aquí. Debería estar en casa con mi madre, en mi vida segura y ordinaria, pero en ese momento, mirando a este hombre complejo y peligroso, solo podía pensar en que tal vez, solo tal vez, merecía un poco de felicidad también. «Héctor», dije lentamente, «¿qué esperas que pase entre nosotros?» «No lo sé», respondió honestamente. «No planeo más allá del presente. He aprendido que ese es un lujo que no tengo. Pero mientras exista, quiero que estés en mi vida, Sofía. ¿Puedes aceptar eso?». Antes de que pudiera responder, el sonido de una llamada telefónica interrumpió el momento. Héctor verificó su celular y vi cómo su expresión cambió. Algo había sucedido, algo malo. «Tengo que irme», dijo, su voz volviendo a tener ese tono de autoridad que había escuchado esa primera noche en el restaurante. «Pero te haré que te lleven a casa, Sofía». Me miró a los ojos. «Promete que cuando llegues a casa, permanecerás allí. No salgas esta noche. ¿De acuerdo?». «¿Qué pasó?», pregunté asustada. «Solo promete», insistió. «Lo prometo», respondí, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba que algo peligroso estaba a punto de suceder. El automóvil negro me llevó a casa en silencio. Durante todo el trayecto no pude dejar de pensar en lo que Héctor había dicho. No había explicación, solo la orden de permanecer en casa. Mi madre estaba durmiendo cuando llegué, así que me metí en la cama sin hacer ruido. No pude dormir. A las 3 de la mañana sonaron las sirenas en la ciudad. Muchas sirenas, el sonido de helicópteros sobrevolando. Algo grande estaba sucediendo. A la mañana siguiente, cuando encendí la televisión, vi las noticias. Había habido una redada importante en varios lugares de Guadalajara. La policía estaba buscando a un jefe de la mafia, acusado de narcotráfico, lavado de dinero y múltiples cargos de homicidio. Los reporteros mostraban fotografías de casas siendo allanadas, vehículos siendo decomisados. Una de las fotografías mostró la casa donde había estado la fiesta la noche anterior, rodeada de policías. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Responderé con cautela. «Sofía», era la voz de Héctor, pero diferente, más tensa.
¿Estás bien? ¿Dónde estás? Pregunté, susurrando, aunque no sabía por qué. En un lugar seguro. No puedo explicar ahora, pero escúchame bien. Habrá personas que vendrán a buscarte. Pueden ser policías, pueden ser personas de mi mundo. Quiero que vayas a la casa de Catalina y te quedes allá. No hables con nadie. No respondas preguntas, solo espera. Héctor, ¿qué hiciste? Pregunté, aunque sabía que probablemente no me lo diría. Sobreviví, respondió simplemente. Eso es lo que hago, y ahora debo asegurar que tú también sobrevivas. La línea se cortó. Lo que sucedió después fue un caos. La policía llegó a mi casa media hora después. Mi madre estaba aterrada cuando les abrió la puerta. Los detectives, que parecían frustrados y cansados, me hicieron cientos de preguntas. ¿Conocía a Héctor Valenzuela? ¿Cuál era mi relación con él? ¿Había estado en su casa? ¿Sabía algo sobre sus operaciones? Mentí. Dije que era solo un cliente del restaurante, que lo había visto solo un par de veces, que no sabía nada de sus actividades. Las detectives no parecían creerme completamente, pero sin evidencia concreta, no podían hacer mucho más que advertirme que cualquier conexión con Valenzuela podría ponerme en peligro. Pasé la siguiente semana en casa de Catalina, aterrada de salir. Catalina intentaba tranquilizarme, diciéndome que todo saldría bien, pero ambas sabíamos que nada sería igual. Mi mundo seguro y ordinario había sido invadido por la realidad del mundo de Héctor, y no había vuelta atrás. El restaurante fue cerrado temporalmente como parte de la investigación. Se rumoreaba que Héctor había sido capturado, que estaba en la cárcel esperando juicio. Se rumoreaba también que había escapado, que estaba escondido en algún lugar de México. La verdad era imposible de determinar. 2 semanas después, cuando finalmente volví a mi casa, encontré un sobre blanco bajo la puerta. Adentro había un sobre con dinero, más dinero del que había visto en mi vida, y una nota escrita con la letra cuidadosa de Héctor. Sofía, siento haber traído este caos a tu vida. No era mi intención. Este dinero es para ti y tu madre. Úsalo para comenzar de nuevo. En otro lugar, si es necesario. No vuelvas al restaurante. No busques respuestas. Simplemente vive. Sé feliz. Eso es lo único que te pido. H. Sostuvo la nota en mis manos durante mucho tiempo, sin saber si debería destruirla o guardarla. Finalmente, la quemé en el lavamanos. Pero guardé el dinero. Mi madre y yo usamos ese dinero para mudarnos a Monterrey, donde conseguí trabajo en una oficina de seguros. Una vida normal, una vida segura. Pero nunca olvidé a Héctor, ni esa noche en la terraza cuando me dijo que yo lo hacía sentir vivo. Pasaron 2 años. Estaba en mi departamento en Monterrey cuando vi la noticia. Héctor Valenzuela había sido encontrado muerto en un tiroteo en las montañas de Jalisco. La policía dijo que había muerto resistiéndose al arresto. Otras fuentes, más oscuras, susurraban que había sido ejecutado por sus propios hombres, una represalia por los acuerdos que había hecho con el gobierno. Cuando recibí la noticia, me senté sola en mi habitación y lloré. Lloré por Héctor, por lo que pudo haber sido, por las circunstancias que lo habían empujado a ser quien era. Lloré porque, a pesar de todo, lo había amado. O al menos había amado la persona que creía que era dentro de él. La vida continuó. Conocí a un hombre bueno. Trabajé duro, construí una carrera, pero siempre hubo una parte de mí que quedó en esa terraza en Guadalajara, con Héctor, en ese momento cuando todo parecía posible. A veces, cuando paso por un restaurante y veo a un mesero sirviendo a clientes difíciles, recuerdo esa noche cuando Héctor defendió mi dignidad, y pienso que tal vez, en su mundo caótico y peligroso, había encontrado su propia humanidad. Tal vez, por un breve momento, antes de todo se desmorona, fuimos ambos más que lo que se suponía que éramos.
Fuimos simplemente dos personas que encontramos luz la una en la otra, aunque fuera solo de pasada. Esa es mi historia. La historia de cómo una mesera de Guadalajara conoció al jefe de la mafia y cómo ese encuentro cambió mi vida para siempre, enseñándome que incluso en los lugares más oscuros, la humanidad puede encontrar un camino hacia afuera.